must overcome the world. Se nos dice que debemos vencer al mundo. We must overcome the devil. Debemos vencer al diablo. And we must overcome our sin. Y debemos vencer al pecado. If we overcome, Si nosotros vencemos, we will be given many rewards, se nos va a dar mucha recompensa, incluyendo the crown of life la corona de vida and eternity in heaven. y la eternidad en el cielo. But, Pero, if we do not overcome, si no vencemos, our names will be taken out of the book of life. nuestros nombres van a ser borrados del libro de la vida. And we will experience the second death, Y vamos a experimentar la segunda muerte, which is physical and spiritual death. lo cual es la muerte espiritual y física. I don't have time to read all these scriptures, No tengo tiempo para leerles todas las escrituras. all 8 of them that are talking about overcoming. Todas estas hablan de cómo ser vencedores. But this morning we're going to discuss 3. Pero esta mañana solo quiero presentarles 3. It says in Revelation 2:7, En Apocalipsis 2:7 dice, to the one that overcomes, a aquellos que vencen, I will grant to eat of the tree of life, les voy a dar de comer del árbol de la vida, which is in the midst of the paradise of el cual God. está en medio del paraíso de Dios. By overcoming, Pero esto es a los que vencen. we get to eat of the tree of life, Vamos a comer del árbol de la vida, which is in heaven. el cual está en el cielo. But we will not get to do this unless we overcome. Pero no vamos a lograr esto a menos que seamos vencedores. So after we are saved, Así que después que seamos salvos, we must overcome to receive final debemos salvation. ser vencedores para alcanzar la salvación eterna. Revelation 2:11 says, Apocalipsis 2:7 dice, 2:11 dice, he that overcomes aquel que venciere shall not be hurt by the second death. no va a experimentar la segunda muerte. As I said earlier, Como les dije antes, the second death is physical and la spiritual. segunda muerte es la muerte física y espiritual del ser humano. So if you do not overcome, Así que si no vencemos, you're going to lose your salvation. vamos a perder nuestra salvación. Revelation 3:5 says, Apocalipsis 3:5 dice, he that overcomes aquel que venciere shall be clothed in white garments, se le dará vestiduras blancas and I will not take out his name from the book of y life. no será quitado su nombre del libro de la vida. If you overcome, Si tú vences, you will wear white garments. van a ser puestas vestiduras blancas sobre ti. But if you do not, Pero si no, your name will be taken out of the book of tu life. nombre va a ser borrado del libro de la vida. Mis amigos, are you clearly seeing that there are 2 stages to your salvation? Entiende que hay 2 etapas para la salvación, la inicial y la final. The beginning or the initial stage is very El easy, principio de la salvación es muy fácil, but the final stage is difficult. pero llegar a la parte final es lo difícil. You will have many things that you must Hay overcome. cosas que tienes que hacer. It says in James 1:12, Santiago 1:12 dice, blessed is the man who perseveres under trial. bendito es el hombre que logra vencer, pasar la prueba. The man that perseveres under trial, El hombre que permanece y pasa la prueba, he is blessed. ese es And then he bendecido. tells us Y why. también nos dice por qué. Because once he has been approved, Porque una vez que ha sido aprobado, once he has been approved, una vez que ha sido aprobado, he will receive the crown of life. va a recibir la corona de vida. After you have been approved, Una vez que ha sido aprobado, by passing the test in this life, pasando esa prueba en esta vida, then entonces, and only y then, solo entonces, you will receive the crown of life. vas a recibir la corona de vida.
Are you seeing the truth this morning? ¿Estás entendiendo esta verdad en esta mañana? Número 3. We must remain the salt of the earth. Debemos mantener siendo la sal de la tierra. Let's read Matthew chapter 5, verse 13 together. Vamos a leer Mateo 5. Matthew chapter 5. 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesus was talking to his disciples in this passage. Jesús estaba hablándole a sus discípulos And he was telling them that they were the salt of the earth. y les decía, ustedes son la sal de la tierra. They were to be known for their Christ-like character. Ellos tenían que ser conocidos por el carácter de Jesús que había en ellos. But then he says these scary words. Pero el Señor entonces menciona unas palabras que dan miedo. If your salt becomes saltless, Si tu ser se vuelve insípido, listen clearly. escucha claramente, He said it is no longer good for anything, ya no sirve entonces para nada. but to be thrown out Porque entonces será tirado and trampled by men. y será hollado por los hombres. Jesus was telling us Jesús estaba diciendo that we are to be his representatives on this earth. que tenemos que ser sus representantes aquí en la tierra. But if we no longer resemble Jesus, Pero si nosotros no representamos a Jesús, we have lost our hemos saltiness, perdido nuestra salvación. and we are no longer good for anything Hemos perdido nuestro sabor y ya no servimos para nada, but to be thrown out. sino solamente para ser echados. This is why Es por esto we must continue to show the character of Christ in our life until the end. debemos mantener el carácter de Jesucristo en nosotros hasta el final. If you do not, Y si no lo hacemos, you will no longer be good for anything. no vamos a servir ya más para nada. And in the end, Así que al final you will be thrown into out of vas darkness. a ser tirado. Mis amigos, right now, En este momento, today, hoy, are you still the salt of the earth? ¿eres tú todavía la sal de la tierra? It doesn't matter where you were 20 years ago. No importa que hayas conocido al Señor 20 años atrás. Where are you right now? ¿Eres tú ahora la sal de la tierra? Have you lost your saltiness? ¿Has perdido ese sabor como sal de la tierra? Ooh, it's getting real quiet in here. Se está poniendo bastante duro, ¿verdad? God has your full attention, amen? El Señor ha puesto la atención en nosotros. It's going to get deeper as we continue to climb. Y verdad que es tan duro ir avanzar más profundo. I started with you easy, Empezamos de manera bastante fácil, but wait until I get to my last point. pero déjeme que lleguemos al último punto. Número 4. We must keep his commandments Debemos mantener estas ordenanzas and walk in obedience to his will. y caminar en obediencia a su voluntad. We're going to read a very well-known scripture. Quiero leer un conocido pasaje, It's in Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7, verses 21 through 23. versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
I want you to see this revelation clearly. Quiero que notes esta revelación de Dios muy claramente. There are going to be many pastors, Van a haber muchos pastores, many evangelists, muchos evangelistas, many Christians muchos cristianos that are living for God. que están viviendo para Dios. They are casting out demons. Están echando fuera demonios. They are prophesying in His name. Están profetizando en su nombre. These people had a great anointing. Y aún tienen una gran unción sobre They will ellos. do many great things for Hacen God. grandes cosas para el Señor. But then we see Jesus telling them one thing. Pero vemos a Jesús diciendo una cosa. You were disobedient. Fueron desobedientes. You did not do my will. No hicieron mi voluntad. And Jesus says clearly, Y Jesús dice muy claramente, not everyone who says, no todo el que me dice, but he who does. sino aquel que hace. There's a lot of people saying, Hay muchos que hablan, Lord, Lord, dicen Señor, Señor, but they're not doing. pero no están haciendo. lo And que- Jesus said, Y Jesús dice, only the one that does the will of my Father solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre shall enter the kingdom of van a heaven. entrar al reino de los cielos. In John 15:14, En Juan 15, 14, Jesus said these words, Jesús dijo estas palabras. you are my friends Vosotros sois mis amigos if si hacéis you do what I command you. lo que yo os mando. Only the friends of Jesus will be in heaven. Solamente aquellos que hacen su voluntad van a estar en el cielo. And his friends are those that continuously obey him. Sus amigos son aquellos que lo obedecen de forma continua. That's why Jesus said Es por eso que Jesús dijo in Luke 6:46, en Lucas 6:46, why do you call me Lord? ¿por qué me llamáis Señor? Why do you call me Lord? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? But you don't do what I say. No hacéis lo que yo os digo. 1 John 2:17 Primera de says, Juan 2:17 dice, the world is passing y away, el mundo pasa but the one who does the will of God Y sus remains forever. y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Only those who do the will of God Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios will remain forever in heaven. se van a mantener firmes e irán al cielo. Mis amigos, many get saved. Muchos son salvos, They start out doing good, empiezan bien, but later they get out of the will of God. pero después se salen de la voluntad de And Dios. even though God still uses their Y life, aun cuando Dios aún utiliza sus vidas, in the end, al final they hear those sad words, van a escuchar esa voz triste. depart from me, Fuera de aquí, depart from me, salgan de aquí, I never knew you. yo no los conozco. How sad Qué triste to travel the world, es viajar por el mundo, to preach the gospel, predicar la palabra, to see many miracles in your life, ver muchos milagros que son hechos a través de tu vida, but you did not obey the master. pero que no has sido obediente al maestro. And after you did all those Y things, después que has hecho todas esas cosas, he says, depart from me. Él te diga, sal de aquí. That's the saddest words in Scripture. Esa es la palabra más triste que usted puede leer en la escritura. These people in Matthew chapter 7 had initial salvation, Estas personas que vemos en Mateo tuvieron la salvación, el inicio de la salvación, but they did not inherit final salvation. pero no pudieron heredar la salvación eterna. Last week I preached Hebrews La 5:9, última vez hablé de Hebreos capítulo 5, 9 which says y dije that God gives eternal life que Dios es vida eterna. to those who continuously obey Dios Him. da vida eterna a aquellos que le obedecen. Mis amigos, are you walking in obedience this morning? ¿Está usted caminando en obediencia esta mañana? Are you doing the will of God in your life? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios en su vida? If not,
Si no, you must repent now. debes arrepentirte ahora. Or you will be one of those Porque de otra forma, that had initial salvation, vas a ser de aquellos que tienen la salvación inicial, but in the end you're knocking on the door. pero al final van a estar golpeando la puerta. Lord, let me in! Señor, déjame entrar. And he's going to say, Y Él te va a decir, it's too late. es muy tarde. I saved your soul. Yo salvé tu alma. I sent you many warnings by my servants. Te envié muchas advertencias a través de mis siervos. I cried over your life, He llorado y clamado por tu vida, but you did not listen to me. pero no me escuchaste. You did not want to do my will. No quisiste hacer mi voluntad. And then you're going to hear these sad Y words. entonces vas a escuchar esas palabras tristes. Depart from me. Apartaos de mí. How many want to hear those words? ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? That is the worst words you could hear in your life. Esas son las palabras más feas que usted podría escuchar en su vida. My friends, you must walk in obedience to the will of God. Amigos, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Even though you had initial salvation, Aun cuando hayas recibido ese inicio de la salvación, you will not have final salvation aún no hemos llegado al término de esa salvación. unless you are obedient to your master. A menos que seas obediente a tu maestro. I could give you hundreds of scriptures this morning. Yo podría darte cientos de versículos en esta This mañana. is something that God taught me deeply, Esto es algo que el Señor me hizo entender muy profundamente, but our time is short. pero sé que el tiempo es corto. So I have two more points I want to share with you. Así que hay 2 puntos más que quiero compartir con And as I ustedes. told you earlier, Como les dije antes, be ready for the last point, ¿están listos para el último punto? because I assure you when I get to the last point, Porque les aseguro que al llegar a estos 2 últimos puntos, there's going to be many under conviction. hay muchos que van a sentir la convicción del Espíritu Santo. Número 5. We must continuously walk in holiness Debemos caminar en santidad and increase in the character of Christ. y crecer en el carácter de Jesús. Hebrews 12:14 says, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, without holiness, sin santidad, no one. nadie, How many? ¿cuántos? No one Nadie will see the Lord. verá al Señor. There are many Christians who get saved Hay muchos cristianos que son salvos and they start living holy, y empiezan viviendo en santidad, but later pero después they begin to live in sin. empiezan a vivir en pecado. And unless they repent Y lo último que hacen es arrepentirse and get back to living holy, y vivir en santidad, they are not going to see God. porque ellos no verán a Dios. Let's turn to 2 Peter chapter 1, Vamos a ir a Segunda de Pedro capítulo 1 verses 3 through 11 and read it together. del 3 al 11 y lo vamos a leer juntos. Segunda de Pedro 1 del 3 al 11 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas
estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. There is a scary revelation to see in this passage. Esta revelación da bastante miedo. These passages tell us after we are saved Estos versículos dicen que después que seamos salvos, that we are to increase in the character of Christ in our life. debemos crecer en el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. We are to increase in love, Tenemos que crecer en amor, increase in que godliness, crecer en santidad, increase in brotherly kindness, crecer en hermandad, etc., etc. etcétera, etcétera. And then we see the words, Y entonces vemos estas palabras. make your calling and election sure. Asegúrate de ser llamado. But the revelation that gets deep says, Y si seguimos más profundamente dice, I want you to look at verse 10. yo quiero que veamos el versículo 10. There is the revelation. Y aquí está la revelación del Señor. It says, by doing these things. Dice, haciendo estas cosas. Notice he said you got to do something. Así que nota que dice que hay que hacer algunas cosas. Is that what it said? Es lo que dice, haciendo estas cosas. Did he say all you have to do is believe in Jesus and everything's okay? ¿Acaso dice solamente creer en Jesús es suficiente y ya está todo bien? No. No. He said by doing these things, Dice, porque haciendo estas cosas you will never fall. no caeréis jamás. And you will receive a rich welcome into the eternal Y vas a kingdom. recibir una bienvenida en el reino eterno. What is the revelation? ¿Cuál es entonces la If you revelación? are not doing these things, Si no estás haciendo estas cosas, you're not going to receive that rich welcome into heaven. no vas a recibir esa bienvenida en el reino de los cielos. Are you seeing, my friends, ¿Están notando lo que digo, hermanos? that there are things that you must do Que hay cosas que usted tiene que hacer to maintain your para salvation? mantener su salvación. Mis friends, mis amigos, only by doing these things Solo haciendo estas cosas, will you maintain your salvation. usted va a mantener su salvación. God will give you grace to do it, Dios le va a dar gracia para hacerlo. but you must do your part. Pero tienes que hacer tu parte. God will not do it for you. Dios no lo va a hacer por ti. This life is nothing but a test. Esta vida es nada más que una prueba. As James said, Como Santiago lo dice. once you have been approved, Una vez que has sido aprobado, you shall receive the crown of life. entonces vamos a recibir la corona de la vida. God did not make us robots. Dios no nos hizo robots. He wants us to freely and choose to love Him, Él nos dio libre albedrío para que escojamos amarlo a Él. to serve Him with all your heart, Para servirlo con todo el corazón. to walk in obedience. Para caminar en obediencia a Él. And this is where many fail. Y esto es lo importante. And so now we come to our last point. Así que llegamos ahora al punto final. I saved the best for last. Así que dejé lo mejor para el final. And many of you are going to be shocked when you hear this last Sé que point. algunos se van a sorprender cuando diga esto. I have been saved for 20 years. Sí, soy salvo ya 20 años. en el And what Señor. God showed me only took place 5 months ago. Y solamente el Señor me ha enseñado esto ya hace 5 meses. This last part of the revelation, Esta última parte de la for revelación. 20 years I did not see.
Por 20 años no la había visto. And 5 months ago, God opened my Pero eyes. 5 meses atrás el Señor abrió mis ojos. And when I saw this revelation, Cuando me di cuenta de esta revelación de it la was palabra, almost like I got saved all over again. es como que me di cuenta que estaba siendo salvo otra vez. I was so excited Y me dio tanta alegría. because I knew that God showed it to me. Porque me di cuenta que el Señor me lo había hecho saber y dejar notar a mí. I didn't get this out of a book. Yo no lo saqué de un libro. God began to speak to me very clearly. Fue Dios el que empezó a hablar a mi vida claramente. And when I was preparing this last point, Y mientras preparaba este último punto, I felt waves of the glory of God yo coming over me. sentía corrientes del Espíritu Santo que pasaban dentro de mí. I knew that God was confirming what He Y showed yo me. sabía que el Espíritu Santo estaba confirmando lo que yo estaba entendiendo. Here it is. Así que aquí está, Número 6. Our last and final point. lo último para este punto. We must do good works. Debemos hacer buenas obras, Works that are acceptable obras que sean aceptables and pleasing to God. y que agraden al Señor. You say, what? Y usted diga, ¿no puede decir qué? Good works? Buenas obras. That sounds like Catholic doctrine. Pero eso me suena como la iglesia católica. Good works have nothing to do with my salvation. Las buenas obras no tienen nada que ver con mi salvación. But let's see what the Bible says. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Let's see what Jesus said. Veamos lo que Jesús dijo. Let's turn to John Vamos a ir a Juan, chapter 5, capítulo 5, verse 28 and 29 and see what Jesus said. versículo 28 al 29. John 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesus, who knows everything, Jesús, que conoce todo, told us very clearly nos dice muy claramente who would go to heaven quiénes van a ir al cielo and who would go to y hell. quiénes van a ir al infierno. Did you see what he said in the passage? ¿Se da cuenta lo que dice el pasaje? It doesn't matter what the theologians No say. importa lo que digan los teólogos, It only matters what Jesus lo said. único que importa es lo que Jesús dice. And I quote exactly what he Yo said. les estoy dando la frase exacta de lo que dice Jesús. Those who have done good. Aquellos que han hecho bien. I want you to look at that Yo passage. quiero que mire el pasaje conmigo. Is that what he said? ¿Eso es lo que dice? Those who have done good will rise to the resurrection of life. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. And those who have done evil Mas los que hicieron lo malo to the resurrection of a condemnation. resurrección de condenación. Those who did good went to heaven. Aquellos que hicieron el bien fueron al cielo, And those who did evil went to pero hell. los que hicieron el mal fueron al infierno. Notice Jesus said nothing about their faith. Dese cuenta que Jesús no está hablando de la fe aquí. The difference between their eternity was their La works. diferencia que hubo en ellos se daba a notar por las obras. The book of James teaches El libro de Santiago dice, if your faith does not include works, si tu fe no tiene obras, no sirve. your faith is worthless. Así que tu fe es entonces en vano. In James 2:22 it En says, Santiago 2:22 dice Abraham's faith was perfected by his works. que no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y se perfeccionó por las obras de... His faith was perfected by his works. La fe fue perfeccionada por sus obras. Works. Obras. In verse 24 of James chapter 2, El versículo 24, capítulo 2 de it says that Santiago, a man is justified by his works. dice que el hombre es justificado por sus obras. By his Por works. sus obras. And not faith Y alone. no solamente por su fe.
We Protestants don't like to mention the word A works. veces como protestantes no nos gusta usar la palabra obras. The Protestants have been so famous for preaching salvation by faith alone. El protestante se caracteriza porque habla o predica solamente de la fe, de la salvación por fe. And today we have millions of Christians Y hoy tenemos millones de personas that have faith que tienen fe, and they're doing nothing. pero no están haciendo nada. They have been taught that works have nothing to do with salvation. Se les ha enseñado que la fe no tiene nada que ver con la salvación. It's by faith alone. Perdón, que las obras no tienen nada que ver con la salvación, sino que solo por la fe. And this, my friends, Así que amigos, is where many have been blind. esto es la causa por la que muchos están ciegos. They have not seen No se han dado cuenta that there are two stages of your que hay salvation. dos etapas en la salvación. The initial stage El principio de la salvación is by faith alone. es por la fe solamente. But they forgot that there was a final Pero se stage. olvidaron que hay una parte final. This final Y stage esta